Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Chacalac. Hoy volvemos con el volumen 3 de Original versus Remake, nuestra sección donde enfrentamos las versiones originales con sus reinterpretaciones posteriores. Y en esta ocasión tenemos un duelo muy interesante entre dos obras maestras separadas por más de 4 décadas. Hablamos de The Pledge, dirigida en 2001 por Sean Penn, frente a El Cebo, dirigida en 1958 por Ladislau Vajda. Dos visiones de la misma historia, desesperanzadora, dos aproximaciones al fracaso y la obsesión. Empezamos. Anda, alégrame el día. ¿Quiere usted que revuelva ahora toda la ropa para encontrar unas manchas de sangre? ¿Qué me importa a mí que un maleante haya matado a otro? Han asesinado a una niña de 8 años. Ambas películas comparten la misma premisa devastadora. Un inspector de policía veterano, a punto de jubilarse, se ve envuelto en el caso del asesinato de una niña y, movido por la compasión hacia los padres desconsolados, el protagonista hace una promesa solemne: encontrar al culpable. Y lo que comienza como una investigación rutinaria se transforma en una obsesión que consume la vida del detective. El inspector elabora un plan meticuloso para atrapar al asesino, usando como cebo a otra menor, convencido de que su lógica implacable le llevará al éxito. Pero tanto en la versión de Vajda como en la de Penn, la realidad se niega a plegarse a los esquemas racionales del protagonista. La promesa se convierte en una maldición y la búsqueda de justicia en una espiral autodestructiva que arrastra a inocentes en su caída. Body of a young girl has just been found. She was a second grader. I guess that put her about 7.5, 8. Who did this? We intend to find out. Do you promise me that you will? Yes, Mrs. Larson, I promise. Es imposible no pensar en Caperucita Roja cuando analizamos estas dos películas. Jurgen Matt, el autor de la novela original, construye deliberadamente una versión siniestra del cuento clásico. Aquí tenemos niñas inocentes, un bosque, literal en El Cebo y metafórico en The Pledge, y un depredador que acecha. Pero en esta versión adulta y desesperanzadora, el cazador, nuestro inspector, no logra salvar a la niña ni a eliminar al lobo. Los protagonistas actúan como cazadores obsesivos que han identificado la amenaza, pero que, a diferencia del cuento infantil, no pueden completar su misión salvadora. En El Cebo, Matai, el inspector, llega a convertirse literalmente en el cazador que espera al lobo en el bosque, preparando meticulosamente su trampa.
En The Pledge, Jerry Black, Jack Nicholson, monta una estación de servicio en una carretera remota, convirtiendo el lugar en su propia versión del bosque donde espera que aparezca el depredador. ¿Qué? ¿No hay novedad? Ya me figuraba que todavía le veríamos por aquí. Es difícil dejarlo. Feller, enséñele al jefe lo que hemos encontrado. El peine es de Jackie. Sí, ya. La gente del pueblo cree que él cometió el crimen. ¿Qué le parece, comisario? No es posible que estén en lo cierto. Como usted es de pueblo, Hensi, comprendo que comparta su opinión. ¿Ha interrogado ya a los aldeanos? ¿Nada? Nada. Ahora voy a la escuela. ¿Me acompaña usted? Pero Dürrenmatt subvierte cruelmente la promesa del cuento tradicional. El lobo existe, pero no aparece cuando se le espera, o al menos no de la manera prevista. Sin embargo, hay una diferencia fundamental en el enfoque narrativo. En el cebo conocemos desde el principio la identidad del asesino, mientras que en The Pledge permanece en la sombra hasta el final. Esta distinción cambia completamente la experiencia cinematográfica de ambas películas. Yo soy de la policía. Y no os voy a hablar como se suele hablar a los niños, sino como si fueseis mayores. Un hombre malo ha matado a la pobre Greta. Hay hombres así de malos. Atraen a los niños a un escondite, a un bosque, a un sótano o a un coche. Siempre buscan lugares escondidos. Y a veces un hombre así hace tanto daño a una niña que la niña muere. Eso es lo que ha pasado con Greta. Recuerdo perfectamente cuando vi The Pledge en el cine en 2001. Era una de esas películas que te atrapan desde el primer momento porque te dejan con una sensación extraña, casi de traición. Sean Penn logra algo extraordinario, crear un thriller que nos niega el final catártico que esperamos. En la versión de Penn, el asesino permanece como una figura fantasmal durante casi toda la película. Es el lobo invisible de nuestra Caperucita Roja. Una presencia que se siente, pero que nunca se materializa cuando debería. Esta decisión narrativa intensifica la frustración tanto del protagonista como del espectador. Jerry Black, Jack Nicholson, busca un fantasma y nosotros compartimos su incertidumbre, su desesperación creciente ante la ausencia de pistas concretas. Jerry, for Christ's sake, you're retiring. Well, I'm trying to fit all the pieces together, fill in the gaps. You did have a daughter that went missing 3 years ago, didn't you? Thought you were supposed to be fishing. Need more time on this. No offense, but you're retired. You don't work here anymore. Jimmy drew a picture of a giant. She called him the wizard. He was as big as a mountain. Jack Nicholson, en estado de gracia absoluto, ofrece una de sus interpretaciones más contenidas y devastadoras de su carrera tardía. Esta no fue la única colaboración entre Penn y Nicholson. Ya habían trabajado juntos en The Crossing Guard, 1995, y donde Penn también dirigía a Jack en una historia igualmente sombría sobre pérdida y venganza. Esa confianza mutua se nota en cada plano. Penn sabe exactamente cómo dirigir a Nicholson y Jack se entrega completamente a la visión del director. Reason to believe that she was meeting with this man seen here, and you see this big black car? Come on, Jerry. You gotta start getting on with your life. I made a promise, Eric. You're old enough to remember when that meant something. Beautiful little girl. Oh, thank you. She'll be 8 next month. Humor me, Doc. I need to know who I'm looking for. El reparto que rodea a Nicholson es impecable.
Benicio del Toro aparece en un papel secundario, pero memorable, como un sospechoso con discapacidad intelectual, mostrando esa capacidad suya para desaparecer completamente en sus personajes. Robin Wright Penn, entonces aún casada con el director, interpreta a Lori, la mujer que se convierte en el último clavo al que se agarra Jerry Black, y lo hace con una vulnerabilidad que contrasta perfectamente con la creciente obsesión del protagonista. You could expect another incident within a matter of months. I think it might be best if you and the girl stayed out here with me for a while. I want you to promise me something. Anybody tries to talk to you, I want you to tell me. You promise me that you will. Pero hay una presencia que destaca por su inquietante magnetismo: Tom Noonan, este actor de físico imponente y rostro inolvidable, conocido por su trabajo en Manhunter de Michael Mann, aporta una tensión casi palpable en cada escena en la que aparece. Noonan tiene esa rara habilidad de resultar perturbador sin necesidad de hacer nada explícito, solo con su presencia física y su manera de habitar el espacio. En The Pledge, su aparición funciona como una sombra siniestra que planea sobre toda la narrativa. I promise. I met the wizard today. He's no wizard, Jerry. You don't know what you are dealing with here. Where's Chrissy? This guy is real, and I know it. Chrissy! Chrissy! I made a promise. I intend to keep it. Mi encuentro con el cebo fue muy diferente. La descubrí gracias al programa Qué grande es el cine de José Luis García. Para los que no lo conocéis o no lo recordéis, este programa de la 2 de Televisión Española era una auténtica escuela de cinefilia. García y sus invitados tenían esa capacidad maravillosa de presentar joyas ocultas del cine mundial, rescatando del olvido películas que merecían ser vistas y recordadas. El cebo fue una de esas revelaciones. Ver cómo García, junto a Fernando Méndez Leite o Antonio Jiménez Rico, contextualizaban la película, explicaban su importancia dentro del cine europeo y la conectaban con la obra de Dürrenmatt, fue toda una lección magistral. Era la época dorada de la televisión cultural, cuando aún existían espacios para el cine de autor y las obras menos comerciales. Buenas noches. Hoy en Qué grande es el cine vamos a ver la película El cebo de Ladislao Baida y creo que merece una explicación. La película es una coproducción hispano-suiza y el director es húngaro, Ladislao Baida, evidentemente. Pero Ladislao Baida es un hombre que se afincó en el cine español después de la guerra, que quiso ser español y sobre todo quiso ser un director de cine español. Aquí hizo pues probablemente las mejores películas de toda su carrera. No hay que recordar más que, por ejemplo, Carne de Orca, Marcelino Bonivino, quizá una de las películas que mayor éxito han tenido dentro del cine español en todo el mundo. En la versión de Vajda sabemos desde el principio que Shroud, interpretado por Gert Frapp, es el asesino. Aquí el lobo tiene rostro desde el primer momento, lo que convierte la película en una tragedia anunciada. Esta revelación temprana cambia completamente la dinámica narrativa. No se trata de un whodunit, sino de una observación cruel de cómo el destino puede burlar los planes más meticulosos. Vemos cómo el inspector Matai desarrolla su plan perfecto, pero también vemos las circunstancias que impedirán que su lógica triunfe.
Hola, ¿verdad que eres un mago? Sí, un mago enorme. Por favor, mago, hazme otra magia. ¿Qué otra magia quieres que haga? Un castillo como el de Blancanieves, con muchas torres, mago. Oh, pero hoy no. Lo haré mañana. ¿Me prometes volver? Todos los días si me haces magias, mago. Gerd Frobe construye un personaje inquietante desde su primera aparición. Esa presencia física imponente que le haría famoso mundialmente como Goldfinger. Y crea un asesino que resulta escalofriante precisamente por su aparente normalidad. Es el lobo disfrazado de la abuela, un depredador que se camufla en la sociedad cotidiana. Pero no debes decírselo a nadie. ¿A nadie? A nadie. A la menor palabra que digas, no podré hacer magias. Te prometo no hablar ni una palabra, de verdad. Eso. Heinz Rühmann, una de las figuras más queridas del cine alemán, interpreta al inspector Bataille. Conocido principalmente por sus papeles cómicos, Rühmann ofrece aquí una interpretación dramática que sorprende por su profundidad. Su Bataille es más cerebral que el Jerry Black de Nicholson, un hombre que confía ciegamente en la lógica y el método, lo que hace su caída aún más trágica cuando sabemos que en el fondo tiene razón sobre la identidad del culpable. Tú sueles vender diversas clases de artículos, ¿no? Cepillos de dientes, pasta, jabón, crema y hojas de afeitar. ¿Qué marca? Chile. ¿Qué vendes además? Pues cuchillos. ¿Qué más? Navajas de afeitar. La niña fue asesinada con una navaja de afeitar. Michel Simon, una leyenda del cine francés, conocido por obras como La Talente, Jean Vigo, o Baudu, Sauvé des Eaux, Jean Renoir, ofrece una interpretación magistral en un papel secundario, un papel que recuerda un poco el de Benicio del Toro en The Pledge de Sean Penn. Simon tenía esa capacidad única de hacer memorable cualquier aparición, por breve que fuera. Y aquí aporta ese peso dramático que solo los grandes actores veteranos saben dar. Compréndalo, yo no puedo confesar una cosa que no he hecho. Yo no he sido. Todavía he de ir a vestirme. Tenemos su fiesta de despedida. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias, doctor. Informe del Instituto Forense. En el estómago de la niña se han encontrado restos de chocolate. Y en tu bolsillo también se ha encontrado media tableta de chocolate Lindt, Jackie. Señor Matei, soy inocente. El contraste narrativo es fascinante. En El cebo, la tragedia reside en la ironía. Vemos como Matei tiene razón, pero las circunstancias conspiran contra él. Conocemos al lobo, pero el cazador no conseguirá encontrárselo cuando debe. En The Pledge, la tragedia es la incertidumbre. Jerry Black puede estar persiguiendo fantasmas y esa duda lo consume. El cazador busca a un lobo que tal vez no exista o que existe pero permanece invisible. De modo que tú eras amiga de Greta, ¿eh, Úrsula? Sí, se sentaba a mi lado. Tienes que hablar más fuerte. ¿No notaste nada extraño? No. ¿Tú sabes si se encontró con alguien?
Pues sí, con alguien. Ah, ¿y con quién? ¿No quieres contestar? Con un gigante. Un gigante. Úrsula, no debes mentir a la policía. No miento, Greta fue a ver a un gigante. Era muy aficionada a los cuentos. Pues todo es verdad. Greta se encontró de verdad con un gigante en el bosque. Mientras Nicholson trabaja desde la intuición y la emocionalidad, permitiendo que veamos las fisuras del personaje desde el primer momento, Ruman construye una fachada de profesionalidad meticulosa que se va resquebrajando lentamente. Son dos aproximaciones válidas al mismo material, dos maneras diferentes de abordar la obsesión. Penn traslada la acción a los paisajes nevados de Nevada, convirtiendo el frío en un personaje más de la historia. Su cámara es paciente, contemplativa, casi documental en algunos momentos. Nos hace cómplices de la obsesión de Jerry Black, pero también nos mantiene a distancia, observando su autodestrucción con una frialdad clínica. Majda, por su parte, trabaja dentro de los códigos del cine europeo de los años 50, más teatral, más centrado en los diálogos y las situaciones psicológicas. Su película es igualmente desesperanzadora, pero con una elegancia más clásica, más contenida. Ambas versiones comparten esa cruel genialidad de Dürrenmatt. La promesa del título no es solo la que hace el protagonista a los padres de la víctima, sino la que la propia narrativa nos hace como espectadores. Y al igual que en una versión perversa de Caperucita Roja, ambas nos la rompen deliberadamente. No hay final feliz, no hay rescate heroico, no hay justicia poética, solo la constatación de que a veces el mal prevalece por pura casualidad. Antes del veredicto final, os quiero mostrar la edición que tengo en formato físico de la película El Cebo, un Blu-ray sencillo con esta portada. La contraportada, podemos ver a Gert Frapp, y aquí Heinz Ruman, y el disco con su serigrafía. Desafortunadamente no tengo la edición en formato físico de The Pledge, no tengo ni el Blu-ray ni el DVD, y estoy intentando conseguirla lo más pronto posible. Tras múltiples visionados de ambas versiones, tengo que inclinarme por The Pledge, de Sean Penn, y la razón principal tiene nombre y apellido: Jack Nicholson. La intensidad de su interpretación, esa capacidad suya
para mostrarnos las capas de un personaje que se desmorona lentamente, eleva la película a costas que la versión de Vajda, siendo excelente, no llega a alcanzar. No es que el cebo sea inferior, es una obra maestra por derecho propio, con una elegancia y una precisión admirables. Heinz Rühmann ofrece una interpretación impecable, muy diferente, pero igualmente válida. Pero hay algo en la manera en que Nicholson encarna la desesperación de Jerry Black que resulta devastador. Quizás sea esa madurez interpretativa, esa sabiduría que solo llega con los años, lo que hace que su versión del personaje resulte más visceral, más dolorosa. Penn logra además algo muy difícil, dirigir a una leyenda como Nicholson sin que su presencia eclipse al resto de la película. El equilibrio entre la estrella y la historia es perfecto. Y hasta aquí este video. ¿Qué opinión tenéis sobre este duelo interpretativo? ¿Preferís la contención europea de Rühmann o la intensidad americana de Nicholson? ¿Qué os parece más efectivo? ¿Conocer la identidad del lobo desde el principio o mantener el misterio hasta el final? ¿Recordáis el programa de Garci? ¿Qué película descubristeis gracias a Qué grande es el cine? Nos vemos en el próximo volumen de Original versus Remake, donde seguiremos enfrentando versiones que marcaron épocas diferentes y no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún episodio. Dejadme un buen like si os ha gustado este video y os digo adiós.